Me logran escuchar muy bien, me comentan, por favor, ¿sí? No vaya a ser que esté hablando y no me estén escuchando muy bien, ¿ya? Ya. A ver, vamos a empezar con el desarrollo de la clase del día de hoy, ¿sí? Hablando un poco de qué será la oración. ¿Qué es la oración para ustedes, chicas? ¿Qué entienden por oración? ¿Mm? Chicas, chicas, ¿me escuchan? Lidia, Lucila, Marta, ¿me logran escuchar? Sí, Miss. Ya. Preguntaba Marta, para ti, ¿qué es una oración o qué entiendes por la palabra oración? ¿Mm? Una oración, yo entiendo una oración que es una oración que podría decir esto, hoy día voy a cocinar, algo así. Ya. Miss, una oración es la palabra o Lili, conjunto de palabras. Es una palabra o conjunto de palabras que tiene sentido propio y establece una relación entre ya, entre el ya, hablante y el oyente. Esa es una oración que yo entiendo más o menos. ya, muy bien, Lilia. A ver, sí, una oración va a ser, como dice su compañera, un conjunto de palabras, ¿ya? Que va a ser la parte o es parte de la unidad lingüística, que va a tener qué cosa significación. ¿Por qué significación? Porque cuando nosotros expresamos ese, ese tipo de oraciones, vamos a expresar las frases u oraciones con sentido, con significado, ¿ya? Porque nosotros no podemos expresarnos con frases u oraciones sin sentido, ¿cierto? Tiene que tener algún sentido, ¿no es así? Entonces, la oración vamos a decir que es la unidad lingüística que va a estar dotada de qué? De significado, ¿ya? De significado y de un sentido, que va a estar conformado por dos sintagmas, ¿ya? El sintagma nominal o también llamado sujeto y el sintagma verbal o predicado, ¿ya? Pero no quiere decir que una oración solita vaya a estar conformada por ambos sintagmas, sino puede ser sí, pero en partes, ¿ya? Dependiendo del tipo de oración. A veces solamente esta parte del sintagma nominal nada más y a veces solamente aparece el sintagma verbal, ¿ya? Ahora, el sintagma nominal o sujeto va a estar conformada por el núcleo, que es el sustantivo, y por sus modificadores, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que pueden estar explícitos, ¿qué quiere decir ello? Que voy a poder reconocerlos automáticamente o implícitamente, ¿ya? Y el sintagma verbal o predicado va a estar conformado mayormente por el verbo, por la acción que realiza el sujeto.
¿Ya? El sujeto y el verbo. Entonces, estos dos debemos de tenerlo bastante claro. A ver si siguen conectando. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, la comida saludable de mi hogar. Yo primero debo de identificar cuál o qué es saludable de mi hogar. Con esa pregunta, yo voy a poder identificar a mi sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es también llamado sustantivo. ¿Ya? El sustantivo. Aquella persona, animal, objeto o cosa que va a realizar alguna acción. Ese es el sujeto o también llamado el sustantivo. ¿Ya? Persona, animal, objeto o cosa. Luego, cuando yo identifique ya el sustantivo, por ende va a cumplir la función de sujeto, va a ser núcleo, ¿ya? Ahora, luego vamos a tener que identificar los modificadores. Para yo identificar a los modificadores, debo de tener en cuenta a dos tipos de modificadores, los modificadores directos y los modificadores indirectos. Cuando hablamos de modificadores directos, van a ser aquellos que van a estar conformados por artículos y adjetivos, ¿ya? Pero no a la vez, ¿ah? Va a aparecer bien antes o después del núcleo. Si yo como núcleo tengo, por ejemplo, comida, antes me aparece la y luego me aparece saludable. Si yo digo la comida saludable, estoy primero indicando en qué género, con el artículo la, que cumple la función de artículo y por ende sería modificador directo. Y saludable es la caracterización que yo le estoy dando a mi sustantivo, ¿no? Estoy mencionando que mi comida, ¿qué cosa es? Saludable. De esa manera yo identifico a mi modificador directo. ¿Por qué? Porque nunca van a ir acompañados de enlaces. Ahora, cuando yo digo de mi hogar, estoy caracterizando también de dónde es, ¿cierto? Pero ahí está acompañado de una preposición o también llamado enlace, que es la preposición de. Ahí cuando me aparece con preposiciones o con enlaces, yo voy a decir que es modificador y digo indirecto, ¿ya? Y siempre va a aparecer después del núcleo, después del sujeto. ¿Ya? Y en el sintagma verbal o también llamado predicado, es todo lo que el sujeto realiza o ejecuta, ya no solamente la acción. La acción, cuando yo señalo solamente la acción del sujeto, es el verbo, pero si yo señalo toda la acción que está realizando el sujeto sustantivo, es el predicado, que va a tener como núcleo ¿qué? Al verbo. Por ejemplo, la niña come su bocadillo. Ahí, ¿cuál es el verbo? En la niña come su bocadillo, ¿cuál es el verbo? Chicas. Buenas tardes, Miss. Disculpe. ¿Cómo dijo Miss? No le pude entender. Ah, ya. Cuando yo digo, la niña come su bocadillo, ahí en esa oración, ¿cuál es el verbo? La niña. No, primero, ¿qué es lo que yo tengo de identificar? El sustantivo. Para yo identificar el sustantivo, ¿qué preguntas me hago? Me hago la pregunta, ¿quién? ¿Ya? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya? ¿Quién? ¿Quién come su bocadillo? ¿Cuál sería la respuesta? La niña. La niña. Por ende, digo que la niña es el sustantivo. ¿Ya? La niña es el sustantivo. Entonces, ¿qué hace la niña? Come sus dulces, Miss. Come su bocadillo. Por ende, el verbo es come. El verbo es come.
¿Qué es el verbo? Es toda acción que realiza el sujeto. ¿Cómo yo identifico? Por ejemplo, el acto de jugar, comer, leer, escribir, bailar, correr. ¿Qué más puede ser? Nadar. Toda acción. Yo puedo decir, María nada, María corre, María juega, María escribe, María lee. Entonces, lo que va después del nombre María, todo ello, y que estoy definiendo la acción, es el verbo. ¿Ya? Ahora, tenemos el verbo, su bocadillo. ¿Qué hace la niña? Come su bocadillo. Todo esto, come su bocadillo, va a ser el predicado. ¿Ya? Todo eso va a ser el predicado, que va a tener como núcleo ¿a quién? Al verbo. ¿Ya? El predicado tiene como núcleo al verbo. El sintagma nominal tiene como núcleo al sustantivo, o también llamado sujeto. Ahora, y la es un artículo que va a cumplir la función de ¿qué? De modificador directo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿me dejé entender? Sí, Miss. Esa es de manera general, ¿no? Pero más adelante vamos a profundizar. Más o menos es como la introducción a qué es la oración y de qué está conformada. ¿Sí? Entonces, la oración es esa, ¿ya? Es la pequeña unidad lingüística que va a estar dotada de significado en el cual va a tener tanto sintagma nominal como sintagma verbal. ¿Ya? Pero hay diferentes tipos de oraciones. ¿Qué quiere decir? Yo sé que nosotros en muchas ocasiones nos hemos expresado de acuerdo a la situación, pero no hemos sabido quizás cuál es o qué tipo de oración estamos usando. Por ejemplo, yo digo, según su intención significativa. ¿Qué quiere decir? Según qué es lo que va a significar. Tenemos 4 tipos, la enunciativa, la dubitativa, la exclamativa y la desiderativa. Cuando es una oración enunciativa, es aquella que cuando nosotros nos expresamos, cuando informamos o damos a conocer algo que sucede, que ha sucedido o que va a suceder. Ya pueden ser tanto afirmativas como negativas. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, Juanito, no corras que te puedes caer, ¿cierto? Es una oración enunciativa, algo que quizás pueda suceder. Eso dando como ejemplo a la vida cotidiana, ¿no? Ahora, de manera general, como para que más claro quede es cuando yo, por ejemplo, diga, ¿no? La pobreza en el Perú alcanza índices alarmantes, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es en base a un estudio. Entonces, cuando yo me exprese o cuando yo exprese oraciones comunicando algo que sucede o que ha sucedido o que va a suceder, pueden ser afirmativas o negativas, se le conoce con el nombre de oraciones enunciativas. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita en la actualidad, ¿qué puedo decir? Muchos han muerto debido al paro, ¿cierto? En contra del gobierno de Dina Boluarte. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy manifestando una oración enunciativa, de esa manera, ¿ya? Ahora, oraciones dubitativas son aquellas que expresan duda o probabilidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir ello? Cuando yo me voy a expresar a modo de duda o que algo que quizás pueda o no pueda suceder, ¿ya? Por ejemplo, digo, quizá la sociedad cambie o quizás cambie la sociedad. Eso es probabilidad, ¿cierto? O cuando yo diga, quizás mañana no vaya a trabajar, ¿cierto? Estoy en duda, no sé si iré o no iré, ¿cierto? Entonces, cuando yo me expreso de esa manera, estoy haciendo uso de una oración dubitativa, ¿ya? Las exclamativas, Celina. Sí, profesora, recién estoy entrando porque no tenía internet. Buenas tardes. Buenas tardes, Celina. A ver, hay que estar atentas, ¿ya? De aquí en adelante.
Al final les voy a dejar un pequeño trabajito que me lo van a hacer en el momento, así que hay que estar atentas. ¿Sí? Por favor. Ya, como les venía diciendo, hay que estar atentos en este tipo de oraciones, ¿ya? ¿Ya, chicos? De este tipo de cada uno de tipo de oraciones para tener en cuenta. A ver, como venía diciendo, entonces, la enunciativa es cuando nosotros vamos a querer informar o comunicar algo que va a suceder, que ha sucedido o que sucederá. ¿Ya? Y las dubitativas es cuando expreso aquellas expresiones en forma de duda o probabilidades. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las exclamativas, una oración exclamativas es aquella oración, como su mismo nombre dice o nos manifiesta, van a ser aquellas que van a estar manifestadas o expresadas con signos de exclamación. ¿Y cuáles son los signos de exclamación? Estos de acá que aparecen en el ejemplo. Esta barrita con su puntito. ¿Ya? Esos son los signos de exclamación, que son aquellas expresiones que van a expresar afectividad o van a manifestar una emoción, pero con euforia, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? A mí me compraron quizás un regalo que siempre quise. Entonces, ¿cómo yo voy a responder? Yo no voy a decir, ay, bueno, gracias, así de manera calmada. Si es algo que yo he deseado con muchas ganas, obviamente voy a decir, wow, gracias, qué felicidad, o muchas gracias, pero con euforia, ¿ya? Con un grito, por así decirlo, ¿sí? Entonces, esas son las oraciones exclamativas, aquellos que expresan afectividad o manifiestan alguna emoción. Las oraciones desiderativas son aquellas que van a expresar un deseo. Cuando yo expreso deseo, por ejemplo, ojalá logre sus objetivos, cuando yo diga, ¿no? Ojalá María venga de viaje. Ojalá mañana me pueda levantar temprano. Es un deseo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, cuando yo expreso o manifiesto ese tipo de expresiones u oraciones, se les conoce como las oraciones desiderativas, ¿ya? Las oraciones desiderativas. Entonces, esas son las 4 primeras según su significado. Luego tengo las oraciones interrogativas, ¿ya? Que pueden tener uno con su signo de interrogación o pueden ser parcial, ¿no? No necesariamente con el signo, pero que esté a modo de pregunta. En el cual, ¿qué son las oraciones interrogativas? Son aquellas que van a solicitar una información del oyente, alguna definición de algo, ¿ya? Por ejemplo, pueden haber totales o parciales. La misma oración, por ejemplo, que planteé en la enunciativa, puede ser a modo de pregunta, ¿no? ¿La pobreza en el Perú alcanzará índices alarmantes? Puedo decir, ¿cierto? Y pueden ser dos tipos, totales o parciales. Las totales son aquellas que van a requerir información acerca de todo el mensaje, de todo el tema. Por ejemplo, acá estaría pidiendo la información de referente a la pobreza en el Perú. Prácticamente es de todo. Y las parciales son aquellas que van a preguntar solo por un elemento de la oración. Por ejemplo, cuando yo digo, compré bolsas, zapatos y botas, pero la bolsa, ¿de qué color es? Entonces yo no estoy preguntando el color de todo lo que he comprado, solamente de las bolsas. Ese sería un tipo de pregunta parcial, porque estoy pidiendo solamente de uno de ellos, ¿sí? Y luego tenemos las oraciones exhortativas o imperativas, que son aquellas oraciones que van a expresar una orden o ruego, una orden,
Ejemplo, por ejemplo, cuando yo digo pórtate bien, ¿ya? Cuando yo digo pórtate bien, estoy indicando que realiza alguna acción, pero a modo de orden. O cuando yo digo silencio, o cuando yo digo alcánzame ese cucharón, estoy ordenando, o limpia la mesa, estoy ordenando, ¿cierto? O también a modo de ruego, ¿no? Por favor, ¿me podrías alcanzar un vaso de agua? ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un pedido, un ruego, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos expresamos de esa manera, son oraciones exhortativas o imperativas. Entonces, hay 6 tipos de oraciones según el significado que nosotros deseamos informar o dar, ¿ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? Chicos. Chicas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguno de los tipos de oraciones que quizás no les haya quedado claro? ¿Mm? Miss, en cada esto tiene que ir un sustantivo también, ¿verdad? ¿Mm? Claro, pero no O específicamente sea, que tiene que ir siempre un sustantivo. Por ejemplo, acá, ojalá logre sus objetivos. Ahí no hay sustantivo. La idea es que debe de tener, según lo que yo les he mostrado, los tipos de oraciones, los 6 tipos de oraciones que yo les he mostrado, es guiándonos en cuanto a qué es lo que yo deseo comunicar o qué es lo que yo deseo de saber. ¿Ya? No necesariamente mi oración puede ser un enunciado no oracional, ¿ya? Que no debe de tener sujeto o sustantivo también. Entonces, si no, se va a basar en cuanto al tipo de mensaje que yo quiero manifestar. Más que todo en eso. ¿Y chicos? ¿Alguna otra consulta respecto a lo que acabamos de hablar, chicos? ¿Mm? No hablen, chicas. por mí no, Miss, eso es todo, Miss. Ah, ya. Lucila. Miss, se quedaron dormidos, Miss. Me parece que sí se han quedado dormidas, chicas. Ya pasó la hora de almuerzo, chicas. Para mí quedó claro, Ya, mis muy bien. gracias. Ya, muy bien. Si les quedó claro, muy bien. Entonces me van a hacer el trabajo práctico sumamente rápido. Qué chévere. ¿Ya? Muy bien. Entonces, son 6 tipos de oraciones según su significado, según lo que yo quiero manifestar. ¿Ya, chicas? Muy bien. Ahora, esa es una parte de los tipos de oración, pero hay otros 2 tipos de oraciones según sus componentes. ¿Ya? Acá sí va, para representar sí, va a tener sujeto o predicado o aquellos que no van a contener ningunos, ¿ya? Entonces, acá sí va a involucrar eso. Son 2 tipos, las oraciones bimembres y las oraciones unimembres.
¿Qué son las oraciones bimembres? Como su mismo nombre lo dice, bi viene de dos, entonces hacemos referencia cuando la estructura de la oración que yo vaya a manifestar va a presentar tanto sujeto y predicado. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, todos ayudan en el rescate. Todos estoy haciendo referencia al sujeto, es un pronombre, ¿cierto? O es como cuando yo digo ellos ayudan en el rescate, es un pronombre, ¿ya? ¿Qué están haciendo? Están ayudando, ese es el verbo. ¿Qué cosa ayudan? En el rescate. Todo ayudan en el rescate es el predicado. Tiene sujeto y predicado, ¿ya? Entonces, eso es un tipo de oración bimembre. Cuando va a tener tanto sujeto como predicado, ¿ya? Ahora, las oraciones unimembres son aquellas oraciones que no se van a poder dividir en sujeto y predicado, ¿ya? Que van a ser expresiones, se podría decir, enunciados no oracionales, ¿ya? ¿Por qué no oracional? Porque no va a tener ni sujeto ni predicado. Son expresiones del momento. Por ejemplo, cuando yo digo auxilio, o cuando yo digo ayuda, o por favor venga, o puedo decir gracias, ¿cierto? Ahí no puedo dividir auxilio, yo no puedo dividir ni en sujeto ni en predicado. Es una expresión, un enunciado no oracional. ¿Ya? Entonces son los dos tipos. Muy bien. Ahora sí, hasta aquí. ¿Me entendieron, chicos? Los 8 tipos de enunciados oracionales. Sí, Miss. Muy bien. Entonces, tenemos 6 tipos de oraciones según el significado que yo vaya a dar y 2 tipos de oraciones según sus componentes. La bimembre, cuando tiene sujeto y predicado, y la unimembre, cuando no se puede dividir en sujeto ni en predicado. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como me han comprendido, chicas, me van a hacer una pequeña actividad ahorita en el momento nada más, ¿ya? No necesitan hoja y papel, los que sí tienen acceso, no hay ningún problema, pero los que no, no se compliquen mucho, me van a elaborar un ejemplo por cada tipo de oración que hemos visto, para que les quede un poquito más claro, pues, ¿no? Ya, chicos, a ver, a trabajar. Solamente exagerando será 6 minutos, de la cual ustedes van a tener para que puedan realizar esta actividad. ¿Sí? A ver, a trabajar. Cualquier consulta, el micro va a estar activado, así que me la hacen, yo voy a estar acá. ¿Sí?
다시는 볼 수 없다면 나를 잡고 너의 모든 것 내가 웃고 싶을 때마다 나를 울어버리게 만드니까 어느 것 하나도 나의 할수 없게 만드는 걸 네가 보고 싶을 때마다 이렇게 무너져버리고 말게 없게 하니까 정말 잊어버리고 싶어 다시 볼 수 없다면 나를 잡고 있는 너의 모든 것 내가 웃고 싶을 때마다 울어버리게 만드니까 것 하나도 나의 할수 없게 만드는 걸 네가 보고 싶을 때마다 이렇게 무너져버리고 마니까 아무리 잊으려 때를 잊을 수 없게 만드니까 난 사랑을 난 정말 몰랐어 내가 웃고 싶을 때마다 나를 울어버리게 만드니까 하나도 나를 너나의 손을 없게 만드는 걸 네가 보고 싶을 때마다 이렇게 무너져버리고만 해 주려는 나를 Ya, muy bien, chicos. Creo que es suficiente tiempo. A ver, ¿con quién empezamos? Lucila. Lucila Kenta. Lucila Kenta. Celina Romano Italiano. Sí, profesora. A ver, el ejemplo que me hayas propuesto. Mencióname. Yo recién, porque es que mi internet cada rato estaba desconectando, no tengo internet, estoy viendo, no te escucho.
A ver, Luz, Emerita. Luz, Emerita. Presente, Miss. A ver, Luz, ¿qué ejemplos? A ver, mencióname. ¿De cualquiera, Miss? De todos les mencioné, pero a ver, ¿de cuántos me has hecho? Ya, Miss. Del primero era, Miss, lo que yo le he resuelto, Miss. Lo que dice que A ver, Miss, Luz. Te no sé, escucho. Miss, si estará bien. A ver, menciónalo, lo corregimos conmigo. Mm, lo que dice la crítica textual, Miss, de una rama. La crítica textual de una rama. Ya, a ver, ¿qué tipo de oración consideras tú que sería? ¿Mm? ¿Qué tipo de oración consideras, Luz? ¿Qué sería? ¿Enunciativa, dubitativa, exclamativa o desiderativa? Pronunciativa, Miss. ¿Cómo? Pronunciativa. ¿Pronunciativa o enunciativa? Gracias. ¿Mm? Declamativa, no creo que sea, Miss, o sí. No, 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 no. Estamos en las oraciones enunciativas, dubitativas, exclamativas y desiderativas. La oración que tú me dices sería una enunciativa, pero no hay que complicarnos mucho, más que todo para comprender, ¿ya? Cuando yo les pido, por ejemplo, ejemplo de una oración enunciativa, ustedes fácil le podrían decir, ¿no? Eh, como les decía al inicio, ¿no? Tenemos hijos, o quizás ustedes tienen hijos también, o hermanos, y cuando yo diga, ¿no? Porque ¿qué es lo que informa la enunciativa? Algo que sucede, que ha sucedido o que va a suceder. ¿Ya? Entonces, cuando yo exclamo ese tipo de expresiones, es cuando yo, por ejemplo, diga, María, cuidado que te puedes caer. ¿Cómo yo estoy enunciando o anunciando ello? Porque estoy viendo que no está jugando muy bien. Entonces, esa sería una oración enunciativa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy manifestando algo que puede suceder, ¿ya? Ahora, una oración dubitativa, ¿cuál sería, Luz? ¿Cómo, Miss? La oración dubitativa, ¿cómo sería? Luz, se me fue de la reunión. A ver, ¿cómo sería una oración dubitativa, Luz? Recuerda que las oraciones dubitativas son aquellas oraciones que van a expresar duda o probabilidad, ¿ya? ¿Cuál sería una oración, por ejemplo, dubitativa? Estoy perdida en ese tema, Miss. A ver, por eso les decía antes de pasar a ello, pues no, si me entendían o no. Y la idea es que ustedes me manifiesten si me entienden. A ver, no hay problema, igual les vuelvo a explicar, ¿ya? A ver, cuando yo voy a hablar de oraciones, son aquellas oraciones que van a expresar
o que van a ser expresadas con sentido completo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, tengo la oración enunciativa, la dubitativa, la exclamativa, la desiderativa. Yo sé que se nos puede confundir un poco, más que todo por el nombre, porque este tipo de oraciones nosotros lo manejamos en nuestro día a día, pero no conocemos con exactitud qué tipo de oraciones. Ahora, cuando yo voy a informar algo o voy a comunicar algo que sucede, que ha sucedido o que va a suceder, ya sea de forma afirmativa o de forma negativa, se le conoce con el nombre de oración enunciativa. ¿Ya? Es una oración enunciativa. Siempre y cuando yo informe algo que sucede, que va a suceder o que ya ha sucedido. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Hace un mes falleció un familiar mío. ¿Esa es una oración enunciativa o no? Chicas, ¿es una oración enunciativa o no? Chicas, ¿me escuchan? Luz, Miss, cuando yo diga, la hace un mes consulta. murió un familiar mío, ¿qué tipo de oración es? Miss, una consulta. Dime. Hace poco lo que usted estaba preguntando estaba en duda. Bueno, se lo quería decir sobre los ejemplos que estaba dejando, pero no sé si será eso, Miss. A ver, mencióname nomás tu duda. Las oraciones de lo que me estaba diciendo, Miss, son de los que con se llama por ejemplo, a ver cómo te puedo decir. Es como que decir mañana llueve o tal vez vaya a tu casa, Miss. Claro, cuando yo digo mañana lloverá, estoy manifestando algo que quizás vaya a suceder. Pero si yo digo, tal vez mañana llueva, sería una oración dubitativa. Porque cuando yo digo tal vez mañana llueva o cuando yo digo quizás mañana llueva, no estoy expresando algo afirmativo, estoy manifestando en forma de duda, algo que pueda o no puede suceder también. Esa sería una oración dubitativa. ¿Me entiendes? Sí, Miss. Ya, entonces eso es así, ¿ya? Enunciativa cuando yo informo algo que va a suceder, de forma afirmativa o de negativa. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Solo aprobarán aquellos que me participan. Cuando yo digo eso, estoy manifestando algo que va a suceder al final del curso, ¿cierto? Estoy afirmando, lo estoy manifestando. Eso sería una oración enunciativa. Pero cuando yo digo, quizás algunos aprueben solo por participación. Estoy dando una probabilidad. ¿Ya? Ahora, la oración exclamativa son aquellas que manifiestan afectividad o emociones con gran euforia. Cuando yo digo, qué gran día, estoy exclamando, estoy, más que todo cuando yo elevo mi voz, ¿ya? Para que más o menos me entiendan. Y cuando tienen sus signos de exclamación. Y las desiderativas es cuando expresen un deseo. Cuando yo digo, no, ojalá todos mis estudiantes logren aprobar. Si yo digo eso, estoy manifestando un deseo. ¿Ya, chicas? Ahora sí, ¿quedó un poquito más claro o no? ¿Mm? Sí, Sí, Miss, Miss. ya le entendí. Ya, ahora, como ya quedó más claro, este trabajito de acá sí me lo van a poder hacer porque es sumamente fácil. ¿Ya? ¿Qué nos pide en la primera pregunta? Nos dice que relacionemos. Tenemos enunciativa, las oraciones enunciativas de manera afirmativa, la oración enunciativa, pero ya de negativa, la exclamativa, la interrogativa, dubitativa, desiderativa y exhortativa. A ver, me lo relacionan 2 minutos, suficiente, y luego lo hacemos conmigo.
Ay, ¿qué hice? Ojalá apruebe el examen o no. Ya, a ver, chicos. Ya está. A ver, Luz, contigo empezamos. La oración enunciativa, pero que sea afirmativa. ¿Cuál será? ¿Con cuál lo relacionamos? ¿Será ojalá apruebe el examen? ¿O será vas a venir a la excursión? Teresa tiene una mascota. O cuando yo digo cierra la puerta. O cuando yo digo qué susto me has dado. En esta tienda no hay lo que tú buscas. O cuando yo digo tal vez vayamos a visitarte. Luz. Chicas, respóndame por favor o cualquiera otra estudiante, por favor. Marta, Nixon, Celina. Miss, A ver, Luz, la primera oración. ¿Con cuál lo relacionamos? ojalá, ojalá apruebe el examen. Ojalá será. Ese ojalá que te indica. Que estoy en dudas, Miss. Que estoy en duda. Entonces no es una oración enunciativa. ¿Qué tipo de oración sería? Eh,
Dubitativa. Diva, Miss. Dubitativa. ¿Ya? A ver, Marta, contigo. La siguiente oración. Marta. O Lucila o Celina. Sí, Miss, disculpe, que el micro se había... A ver, Marta. ¿Vas a venir a la a la excursión? ¿Qué tipo de oración será? Está a modo de pregunta. ¿Qué tipo de oración será? Ya pasa la excursión. Tal vez vayamos a visitarte. Ya, esa. ¿Qué tipo de oración es? La idea es que me relacionen, chicas. Me parece que no me están entendiendo. Cuando yo digo relacionar es, del lado izquierdo me tienen que relacionar con el lado derecho. Si te pide ahí enunciado afirmativa, tengo que buscar en el lado derecho un enunciado afirmativa. Será, ¿vas a venir a la excursión? Esa no es de afirmativa, está en modo de pregunta. Pero cuando yo digo Teresa tiene una mascota, estoy afirmando algo. Entonces, por ende, sería un enunciado afirmativo. ¿Ya? Ahora, cuando yo digo vas a venir a la excursión, automáticamente yo sé que es a modo de pregunta. Entonces, por ende, va a ser interrogativa. Así de fácil. Lo identifico como por sus signos de interrogación. Ahora, una más fácil, los signos de exclamación. Por ende, va a ser una oración exclamativa. ¿Ya? Una oración exclamativa. Entonces, hasta ahí ya. Cuando yo digo cierra la puerta, ¿qué estoy indicando? Estoy dando una orden. Entonces, por ende, es una oración exhortativa. Recuérdense ello. Cuando yo digo, en esta tienda no hay lo que tú buscas, ¿qué estoy diciendo? Estoy manifestando un enunciado, enunciativa, pero de forma negativa. Y cuando yo digo, tal vez vayamos a visitarte, también es a modo ¿de qué, chicas? ¿Mm? Chicas. ¿Mm? ¿No sería dubitativa? ¿Mm? Entonces, de esa manera, ¿ya? Por favor. Me parece que están distraídas o no están presentes en clase, ¿ya? Es muy práctico este tema. ¿De chicas? Por favor. Entonces, va a quedar pendiente para que pongan en práctica lo que acabamos de explicar, ya que van a tener el video grabado y lo van a poder visualizar y observar nuevamente cada uno de los temas. Me van a desarrollar, tómenle captura a la pregunta número 2 y me van a escribir una oración por cada tipo. Ahí tienes enunciativa de forma afirmativa, de forma negativa, la exclamativa, la interrogativa, la dubitativa, desiderativa y la exhortativa. ¿Ya? Tómenle captura, por favor. Chicas. Ya está, ¿verdad? Muy bien. La pregunta número 2, por favor, antes de la clase de la siguiente semana, me la envían para poder verificarlo y ver si me han podido comprender o no. ¿Ya, chicas? Muy bien. Eso ha sido todo conmigo por la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.